Señora Magdalena, por favor venga al rancho ahora mismo. Su esposo dejó algo que usted debe ver antes de que alguien más lo encuentre. Esas fueron las palabras de don Mauro a las 7 de la mañana, 3 días después de enterrar a Héctor. Y aunque su voz siempre fue firme como la tierra seca de Michoacán, ese día sonaba quebrada, casi asustada. En ese instante sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si el luto que aún no terminaba de tragar hubiera decidido arrancarme el corazón por segunda vez. El dolor se me atoró en la garganta como un nudo de espinas. La casa aún olía a incienso del velorio y a café frío olvidado en la mesa. Yo juraría que hasta las paredes susurraban el nombre de Héctor, como si quisieran aferrarse a él antes de que la verdad lo borrara todo. Porque lo supe desde el primer segundo. Lo que don Mauro había encontrado no era un simple papel ni un recuerdo viejo. Era algo que mi esposo había escondido durante décadas. Algo que no quiso decirme ni siquiera en su lecho de muerte. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que un secreto puede destruir un matrimonio incluso después de la muerte? Si alguna vez has sentido una traición similar, cuéntame cuántos años tienes o desde dónde me escuchas para saber que no estoy sola. Y si nunca te ha pasado, te invito a darle like y suscribirte para seguir escuchando historias que nos recuerdan lo frágil que puede ser el corazón humano. Me llamo Magdalena Rivas, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo, después de perder a mi esposo, descubrí que en nuestro rancho, El Paraíso, había un lugar clausurado desde hace más de 20 años, y dentro de ese granero comenzó la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Cuando colgué el teléfono con don Mauro, me quedé parada en medio de la cocina sin saber qué hacer. El vapor del café recién servido que había calentado unos minutos antes todavía subía en espirales lentas, como si el tiempo no quisiera avanzar. 3 días. Solo habían pasado 3 días desde que enterramos a Héctor bajo la sombra del jacaranda viejo en el rancho, y aún así la casa se sentía más vacía que nunca. Cada rincón guardaba algo suyo. Su sombrero colgado en la pared, sus botas llenas de polvo junto a la puerta, la chamarra de mezclilla que siempre dejaba sobre la silla del comedor. Todo seguía ahí, pero él ya no. Me pasé la mano por el pecho como si pudiera detener el dolor que subía desde el estómago hasta la garganta. Yo había amado a Héctor durante 38 años, con sus silencios, con su carácter reservado, con esa manera seria de mirar la vida. Siempre pensé que lo conocía todo de él. Sus manías, sus miedos, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba preocupado. Por eso las palabras de don Mauro me habían perforado el alma. Su esposo dejó algo que usted debe ver. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué podía haber dejado Héctor que yo no conociera? ¿Por qué don Mauro sonaba tan asustado? Tomé mi bolsa, mis llaves y una chamarra ligera. Afuera, el aire frío de la mañana me golpeó la cara. El cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían moverse despacio sobre la ciudad, como si también estuvieran de luto. Me subí al coche, y durante unos segundos no pude arrancar. Solo puse las manos sobre el volante y respiré hondo. Tenía miedo, un miedo extraño, profundo, que no sabía explicar. Era como si presentara que lo que iba a descubrir cambiaría mi vida para siempre. Y aunque no quería aceptarlo, una parte de mí ya sabía que Héctor guardaba algo más profundo de lo que jamás imaginé. Encendí el motor y salí rumbo a Michoacán. El camino desde la Ciudad de México siempre había sido familiar para mí. Lo había recorrido cientos de veces, pero esa mañana se sentía diferente. Las montañas parecían más grandes, los árboles más oscuros, y el silencio dentro del coche era tan denso que me costaba respirar. A mitad del trayecto, me detuve a un lado de la carretera. No podía más. Cerré los ojos y dejé que un par de lágrimas cayeran. La sensación de traición me llegó sin aviso. ¿Por qué Héctor no me lo dijo en vida? ¿Por qué esperar hasta después de su muerte? ¿Por qué hacerme enfrentar esto sola? Recordé la última conversación que tuvimos antes de que su corazón fallara. Habíamos cenado frijoles de la olla y tortillas calientes. Héctor estaba cansado, pero sonreía. Me tomó de la mano y dijo algo que en ese momento no entendí. Le gustaría saber que podrás perdonarme algún día. Yo reí, pensé que lo decía por sus manías, por su terquedad, por esas cosas pequeñas que a veces nos hacen discutir. Nunca imaginé que había un peso oculto detrás de esas palabras.
Ahora todo empezaba a encajar, pero de la peor forma. Volví a subir al coche y seguí manejando. El paisaje comenzó a cambiar. Las montañas verdes, los campos de maíz y los aguacates que rodeaban el camino anunciaban que estaba llegando a casa. Esa tierra siempre había sido mi refugio. El sonido de los pájaros, el viento tibio y el olor a tierra húmeda eran parte de mí. Pero ese día, en lugar de serenidad, sentí un escalofrío, como si el rancho también guardara un secreto que había estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz. Cuando finalmente crucé el portón principal del rancho El Paraíso, don Mauro ya estaba ahí esperándome. Tenía el sombrero en la mano y la mirada baja, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Se acercó a mí con pasos lentos. Señora Magdalena, gracias por venir tan rápido. ¿Qué está pasando, don Mauro? ¿Por qué suena tan preocupado? Él respiró hondo y me hizo una seña para que lo siguiera. Caminamos por el patio central, donde crecen las bugambilias moradas que yo misma planté hace años. El aire estaba tan quieto que hasta el crujido de nuestras pisadas sonaba exagerado. Señora, dijo al fin, necesito que me perdone. Yo no debería haber entrado ahí sin usted, pero la situación lo exigía. Me detuve. ¿Entrar dónde? Al granero antiguo. Mi corazón dio un salto. Ese lugar. Héctor lo había mandado cerrar hacía más de 20 años. Nunca explicó por qué. Nunca permitió que nadie se acercara. Yo, ingenua, pensé que solo guardaba herramientas viejas o recuerdos de su padre. Nunca insistí. Respeté su espacio. Ahora entendía lo tonta que había sido. ¿Por qué entró?, pregunté. Porque el licenciado Benítez vino ayer. Dijo que Héctor le dejó instrucciones antes de morir. Me pidió abrir el granero y le enseñé el lugar. Él usó una llave que yo no sabía que existía. Entró unos minutos y luego salió pálido, sin decir nada. Pero dejó el cofre abierto. Lo dejó así, como si quisiera que alguien lo encontrara. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Un cofre? ¿Qué cofre? Don Mauro bajó la mirada. Uno que su esposo ocultó ahí durante años. Y lo que había adentro. Señora Magdalena, usted necesita verlo. No dije nada. No podía. Mis piernas temblaban. Mi mente repetía una sola frase como un eco desgastado. Héctor, ¿qué hiciste? Seguimos caminando hasta el rincón más alejado del rancho, donde el granero viejo parecía inclinarse bajo el peso del tiempo. La madera estaba agrietada, la puerta cubierta por una capa gruesa de polvo. El olor a humedad era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz. Don Mauro empujó la puerta. El sonido del óxido retumbó en el silencio como un lamento. El interior estaba oscuro, iluminado apenas por las rendijas del techo. No recordaba haber entrado ahí desde que Héctor lo cerró. Sentí un nudo en el estómago, y entonces lo vi. En medio del suelo de tierra, un cofre de hierro negro, pesado, antiguo, abierto. Di un paso hacia él. Mis manos temblaban mientras me agachaba. Encima de los papeles había un sobre lacrado con mi nombre escrito con la letra de mi esposo. La letra que tantas veces vi en notas rápidas, listas de compras, recordatorios simples. Pero esta carta no era simple. Esta carta venía del pasado. De un pasado que yo no conocía. Tomé el sobre, pero antes de abrirlo noté algo más. Pegada con cinta al interior de la tapa del cofre había una fotografía. Una mujer joven, vestido blanco, sonrisa serena, pelo oscuro recogido con flores. Detrás de la foto, una fecha escrita a mano. 15 de agosto de 1976. El mundo se me nubló. Sentí que me faltaba el aire. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Héctor guardó su foto en secreto durante tantos años? ¿Qué relación tenía esa fecha con él? Me levanté despacio, aún sosteniendo la carta en la mano. No podía abrirla. No todavía. Necesitaba un respiro. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de enfrentar la verdad escrita en ese sobre. Levanté la mirada hacia don Mauro, que me observaba con ojos tristes. Señora, dijo suavemente, hay más. Pero eso, solo usted puede verlo. Mi corazón golpeó fuerte, más fuerte que nunca. Y ahí, justo en ese instante, entendí que la carta no era el final. Era apenas el comienzo. Me dio miedo perder tu amor.
miedo a destruir lo que construimos juntos. Por eso te dejo esta carta, porque tú eres la única que puede darle la verdad a Gabriel. Tú eres la única que puede cerrar lo que yo no fui capaz de enfrentar. Cuando terminé de leer, no pude levantarme de inmediato. El silencio del granero era tan denso que parecía tragarse mis pensamientos. ¿Cómo podía ser que el hombre que amé toda mi vida hubiera escondido algo tan grande? ¿Cómo pudo cargar con ese secreto durante décadas sin quebrarse? Y sobre todo, ¿por qué me dejó a mí la responsabilidad de enfrentar las consecuencias? Me levanté tambaleando. Volví a ver la fotografía. El rostro de Alejandra era hermoso, pero detrás de esa sonrisa se escondía un miedo que ahora podía reconocer. La vida la había obligado a tomar una decisión que cambiaría todo. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Ella estaba enferma, muy enferma, y quería decirme la verdad. Quería limpiar su conciencia. Y yo supe que también tenía que limpiar la mía. Me arrodillé en el suelo. Sentí un mareo, las lágrimas cayeron sobre el papel. Contraté a un investigador privado. Le pedí que encontrara a mi hijo. Lo encontró. Es un hombre llamado Gabriel Córdoba Rivas, maestro de historia. 47 años. Vive solo. Y se parece a mí más de lo que puedo explicar. Las letras comenzaron a moverse frente a mis ojos. Gabriel. Ese era su nombre. Un hombre hecho y derecho. Un hombre que llevaba casi medio siglo sin saber que tenía un padre. Sin saber que tenía una familia, un apellido, una historia. Seguí leyendo, aunque la voz de Héctor en mi cabeza se volvía más dolorosa. Quise decírtelo muchas veces. Cada noche me sentaba a tu lado pensando en confesarte todo, pero no pude. Soy cobarde. Me dio miedo perder tu amor. Miedo a destruir lo que construimos juntos. Por eso te dejo esta carta, porque tú eres la única que puede darle la verdad a Gabriel. Tú eres la única que puede cerrar lo que yo no fui capaz de enfrentar. Cuando terminé de leer, no pude levantarme de inmediato. El silencio del granero era tan denso que parecía tragarse mis pensamientos. ¿Cómo podía ser que el hombre que amé toda mi vida hubiera escondido algo tan grande? ¿Cómo pudo cargar con ese secreto durante décadas sin quebrarse? Y sobre todo, ¿por qué me dejó a mí la responsabilidad de enfrentar las consecuencias? Me levanté tambaleando. Volví a ver la fotografía. El rostro de Alejandra era hermoso, pero detrás de esa sonrisa se escondía un miedo que ahora podía reconocer. La vida la había obligado a tomar una decisión que cambiaría todo. Me pregunté si habría llorado al dejar a su hijo en brazos de otra familia. Me pregunté si Héctor habría sido diferente si lo hubiera sabido desde el principio. Me llevé la mano al rostro y respiré hondo para no derrumbarme. Tomé la carpeta que estaba dentro del cofre. Ahí, pegada en la primera hoja, había una fotografía del hombre que Héctor llamó su hijo. De nuestro hijo. Aunque yo no tuviera sangre en ese lazo, Gabriel era alto, de barba corta, ojos profundos, mirada seria. La sombra de Héctor estaba en cada rasgo, en la forma de la frente, en la expresión tranquila, incluso en la postura. Sentí que veía a Héctor a los 30 años. Un escalofrío me recorrió los brazos. Leí la información del investigador, profesor de historia, solitario, amable con sus alumnos, adoptado al nacer, padres adoptivos ya fallecidos, sin hijos, divorciado, y entonces entendí algo que me desgarró el alma. Gabriel había vivido toda su vida incompleto. Me llevé la fotografía al pecho. Necesitaba aire. Salí del granero y caminé hacia el patio. Las bugambilias se mecían con el viento y el cielo estaba gris, como si el universo también supiera que la verdad acababa de caer sobre mí como una avalancha. Y entonces una idea me golpeó con fuerza. Si un secreto podía destruir un matrimonio incluso después de la muerte, ¿qué podía hacerle a un hijo que había sido negado antes de nacer? Ahí fue cuando recordé que no estaba sola en esa historia. Había un público que me escuchaba, mujeres y hombres que quizás también habían sentido el filo de una traición. Así que levanté la cara hacia la cámara como si la tuviera frente a mí y dije en voz baja: Dime una cosa, ¿tú puedes perdonar algo así? Si alguna vez viviste una traición parecida, dime tu edad o desde dónde me escuchas para que sepa
que no soy la única que carga con un secreto tan pesado. Y si crees que lo que hizo Héctor no tiene perdón, dale like a este video para que yo entienda tu postura. Y no olvides suscribirte porque esto apenas empieza y los capítulos que vienen son aún más fuertes. Me quedé quieta un momento más. Sentía el corazón golpeando con fuerza. Tenía miedo. Tenía rabia. Tenía un montón de preguntas sin respuesta. Pero sobre todo, tenía un deber. Apreté la carta de Héctor. Él quería que yo buscara a Gabriel. Él quería que yo le contara la verdad, aunque esa verdad pudiera destruir lo que quedaba de nuestra familia, y mientras miraba el horizonte del rancho, supe que no había vuelta atrás. Tenía que encontrar a Gabriel. Tenía que enfrentar su mirada. Tenía que decirle que durante 47 años su padre vivió con culpa. Ese momento marcó el inicio de una travesía que cambiaría mi vida por completo. Lo que no sabía todavía era que la verdad que Héctor ocultó no era el último secreto. Era solo el primero. Cuando salí del granero con la carta de Héctor aún temblando en mis manos, sentí que el aire se había vuelto más pesado. Caminé hasta la casa principal sin saber muy bien cómo mover las piernas. Cada paso parecía arrastrar conmigo el peso de un pasado que yo nunca imaginé que existiera. Me senté en la mesa del comedor, esa misma mesa donde Héctor y yo compartimos miles de desayunos, de silencios, de miradas. La carta estaba ahí, frente a mí, como una herida abierta. Aunque Héctor me lo había dejado a mí, aunque su intención fuera protegerme, yo no tenía la fuerza para enfrentar aquella verdad sin alguien que me sostuviera. Y solo había una persona capaz de hacerlo: su hermana, Rosa María. Tomé el teléfono y marqué su número. Me costó trabajo mantener la voz firme cuando escuché el tono de llamada. Cuando por fin contestó, no pude decir más que su nombre: Rosa. Ella reconoció de inmediato algo en mi tono. Magdalena, ¿qué pasa? ¿Por qué suenas así? Mi garganta se cerró por un instante. Respiré hondo. Rosa, necesito que vengas al rancho. Hay algo que debo contarte. Algo de Héctor. Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que anuncian un cambio. Después escuché su respuesta, firme como siempre. Voy para allá. No te preocupes. Salgo en cuanto termine de empacar. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Rosa María siempre había sido la voz que Héctor nunca quiso escuchar. La mujer directa, valiente, honesta, la única persona que podía decirle la verdad a los ojos sin que él respondiera con silencio o enojo. Si alguien podía ayudarme a entender todo esto, era ella. Pasaron casi 4 horas antes de que escuchara el motor de su coche entrando por el camino de tierra del rancho. Me levanté y salí al patio. Rosa María bajó con una rapidez que no esperaba. Venía sin maquillaje, con el cabello recogido y la mirada preocupada. Apenas me vio, me abrazó fuerte. Era un abrazo cálido, de esos que rompen un muro dentro de uno. Cuando nos separamos, sus ojos buscaron los míos. Dime qué pasó. Sin hablar, la llevé a la cocina. Le serví café y puse la carta frente a ella. Rosa la miró sin tocarla. ¿Puedo leerla?, preguntó. Asentí. Ella tomó el sobre con cuidado, como si intuyera el dolor que contenía. Lo abrió y comenzó a leer. Al principio su expresión no cambió. Luego frunció el ceño y finalmente golpeó la mesa con la mano. Ese desgraciado. Me sobresalté. Rosa María respiró profundamente, apretando los labios. Perdóname. No es contra ti. Es contra él. Mi hermano. ¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Cómo pudo cargar con un secreto así, sin decirte nada? ¿Cómo pudo dejarte esta bomba después de su muerte? No supe qué contestar. Yo me hacía las mismas preguntas una y otra vez. Rosa volvió a leer un párrafo de la carta. Luego se recargó en la silla y me miró fijamente. Así que Héctor tuvo un hijo, uno antes de conocerte. Y tú te enteras ahora. ¿Y quieres hacer lo que él te pidió? ¿Quieres buscarlo? No respondí. No podía. Solo me llevé la mano al pecho. Rosa entendió mi silencio. Magdalena, estás en shock. Y con razón. Nadie podría entender algo así de un día para otro. Pero quiero que recuerdes algo. Tú no le debes nada a ese secreto, ni a Héctor, ni a nadie. No tienes por qué hacer esto sola.
Y entonces, con esa fortaleza que siempre la caracterizó, se levantó: te acompaño. Donde sea. A donde tengas que ir. A Guadalajara, a hablar con quien sea, a buscar a ese muchacho si decides hacerlo. No vas sola. Me cubrí el rostro con ambas manos. Rosa se acercó y me apretó el hombro. Su presencia era un ancla. Pero primero, dijo ella, con una voz que mezclaba dolor y firmeza, tienes que saber todo. No solo lo que dice esta carta, todo se refería, lo supe de inmediato, a algo más profundo, algo que no estaba escrito en ninguna hoja, algo que tenía que salir a la luz. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Rosa caminó lentamente hacia la ventana. Miró el patio, el jacaranda, el establo a lo lejos. Magdalena, tú conoces a mi hermano, sabes que era reservado, pero también sabes que no era un hombre malo, solo, complicado. Y a veces, cobarde. Yo se lo dije muchas veces. No puedes vivir escondiendo cosas, no puedes esperar que los secretos se entierren solos. Y él siempre contestaba lo mismo. Después. Y ese después nunca llegaba. Rosa volvió a mirarme. Sus ojos brillaban con furia contenida. Pero ahora ya es tarde para reclamarle. Así que lo único que podemos hacer es saber qué dejó atrás. Conocer al hijo que nunca conoció. Y entender qué papel tuvo Alejandra en todo esto. Tragué saliva. No puedo hacerlo sola. No vas a hacerlo sola, repitió Rosa María. Esa noche nos quedamos en la cocina hasta muy tarde. Rosa leyó la carta varias veces. Yo revisé la carpeta del investigador, aunque cada fotografía de Gabriel me hacía un nudo en la garganta. Rosa apuntaba cosas en una libreta. Fechas, direcciones, nombres. Como si armar un rompecabezas fuera la única forma de mantener su equilibrio. Cuando el reloj marcó la medianoche, ella cerró la libreta. Mañana nos vamos a Guadalajara. El corazón me dio un vuelco. ¿Tan pronto? Sí. Entre más esperes, más va a doler. Y además, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Con Alejandra quiero decir, esa mujer está enferma, muy enferma. Y si ella es la clave para entender todo esto, no podemos dejar que se nos escape. Me quedé en silencio. Rosa tenía razón. Hablar con Alejandra podía ser incómodo, doloroso, desgarrador incluso, pero también podía darme respuestas. Me llevé las manos a las sienes, sentía la cabeza a punto de estallar. Rosa se acercó y me abrazó. Sé que tienes miedo. Yo también lo tendría, pero te juro que pase lo que pase, te voy a cuidar. Sus palabras me hicieron llorar otra vez. A la mañana siguiente, el rancho amaneció cubierto por una neblina espesa. Las montañas parecían fantasmas inmóviles. Rosa María ya estaba lista con 2 mochilas y un termo de café. Nos subimos al coche. Antes de arrancar, miré por última vez el jacaranda donde descansaba Héctor. Le dije en voz baja: si querías que encontrara la verdad, aquí estoy. Pero ojalá me hubieras dicho esto en vida. Arranqué el motor. Rosa me miró de reojo, como asegurándose de que no me quebrara. Avanzamos por el camino de terracería. Cada metro parecía alejarme de la vida que había tenido, de la mujer que había sido, del matrimonio que había creído estable. Pero al mismo tiempo, me acercaba a algo inevitable, a la verdad. A Gabriel, a la pieza perdida que Héctor nunca tuvo el valor de buscar. Y mientras la carretera se extendía frente a nosotras, Rosa tomó mi mano. Magdalena, dijo con voz grave, antes de ver a Gabriel, hay alguien más a quien debemos enfrentar primero. ¿A quién?, pregunté. Rosa apretó los labios. A Alejandra. Y supe que ese encuentro cambiaría todo. El camino a Guadalajara se sintió más largo de lo normal. Quizá porque cada kilómetro parecía empujarme hacia una verdad que todavía no sabía si quería enfrentar. Rosa María iba manejando. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los cerros, los campos y los árboles, sin realmente verlos. Mi mente estaba atrapada en la carta de Héctor y en la fotografía de Gabriel, esa fotografía que había sido suficiente para arrancarme el aliento. Llegamos a la ciudad poco antes del mediodía. El tráfico era denso, y el calor subía desde el pavimento, como si la ciudad respirara cansancio. Rosa estacionó cerca de un parque pequeño y apagó el motor. Volteó a verme. Magdalena, ¿estás segura de que quieres hacer esto hoy?
No respondí de inmediato. Tenía las manos sudadas y la garganta seca. Pero no podía retroceder. Asenté despacio. Vamos. Rosa tomó la carpeta del investigador y la abrió sobre su regazo. La dirección de la escuela estaba ahí, escrita con tinta negra, Escuela Secundaria Federal número 14. A unas cuadras de donde estábamos. Caminamos en silencio. Cada paso se sentía pesado, como si mis piernas tuvieran que cargar 47 años de secretos. Cuando doblamos en la esquina, la vi, la escuela, un edificio amarillo, con ventanas grandes y rejas verdes. Había niños saliendo al recreo, algunos gritando, otros corriendo, otros comiendo tortas envueltas en papel aluminio. El bullicio era tan fuerte que parecía un mar de voces. Rosa se detuvo de golpe. Según el reporte, sale de la escuela a las 2, dijo mientras revisaba su reloj. Son la 1:30. Me apoyé en la reja para no perder el equilibrio. Sentía que mis manos temblaban. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo de ver a una persona. Rosa me tocó el brazo. Si quieres esperar desde el coche podemos hacerlo. No. Aquí está bien. Nos pusimos bajo la sombra de un árbol grande de jacaranda. Las flores moradas caían lentamente con la brisa. Era un color hermoso, pero también me recordaba a Héctor, ese árbol en el rancho, su tumba bajo su sombra, y de pronto me pregunté si Gabriel habría heredado ese mismo gusto por los jacarandas. El tiempo se estiró como si alguien lo hubiera puesto en cámara lenta. Cada vez que veía salir a un hombre por la puerta principal, mi corazón se detenía. Pero ninguno era él. Hasta que, de pronto, a las 2 en punto, apareció. Ahí estaba. Gabriel. Salió caminando despacio, con una mochila azul colgada al hombro y un termo en la mano. Llevaba una camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y lentes delgados. Su cabello tenía algunas canas en las sienes. Tenía el porte de un hombre tranquilo, de alguien que carga silencios profundos. Pero lo que me rompió por dentro fue otra cosa. Se movía como Héctor. La forma en que acomodó la mochila, la manera en que bajó la mirada para revisar su celular, incluso la forma en que respiró hondo antes de empezar a caminar por la banqueta. Era Héctor, pero al mismo tiempo no lo era. Era una sombra joven, un eco, una posibilidad que nunca existió. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Rosa me tomó la mano sin decir palabra. Lo seguimos a distancia. No queríamos que nos viera. No todavía. Gabriel caminó 3 cuadras y entró a una pequeña cafetería de esquina. El lugar tenía mesas metálicas, manteles azules y una vitrina con pan dulce. Se sentó en la mesa junto a la ventana. Sacó un libro de su mochila. Historia de México. Rosa suspiró. Igual de estudioso que mi hermano. Yo sentí que se me estrujaba el pecho. Desde ahí podía verlo claramente. Y cuanto más lo observaba, más entendía el peso que Héctor había llevado encima. Ese hombre, ese desconocido, ese hijo perdido, era parte de él. Parte de su sangre, parte de su historia, parte de su culpa. Gabriel pidió café. Lo mezcló lentamente, mirando hacia la ventana sin realmente ver la calle. Había una tristeza tranquila en su mirar. No una tristeza amarga, sino una de esas que se construyen con los años, a fuerza de silencios y preguntas que nunca encontraron respuesta. Rosa lo observó atentamente. Se ve tan solo, dijo al fin. Asentí. Mi corazón ardía. No sabía si llorar, correr, entrar a abrazarlo o simplemente quedarme ahí viéndolo sin que jamás supiera quién era yo. De pronto, una mujer joven se acercó a su mesa. Sonrió. Le dijo algo. Gabriel levantó la vista y sonrió apenas, con esa timidez que también era idéntica a la de Héctor. Hola. Es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Es igual que Héctor. Tu hermano podía pasar horas viendo libros polvosos, dije. Y si encontraba uno que le gustaba, se le iluminaban los ojos. Rosa me miró con tristeza. Y ahora esos ojos los tiene él, Gabriel. Seguimos caminando hasta que llegamos a un edificio de departamento sencillo, pintado de beige. Gabriel subió las escaleras hasta el segundo piso y entró. Nos quedamos en la acera, sin saber qué hacer. Rosa rompió el silencio. Magdalena, quiero preguntarte algo. No tienes que contestar ahora. Solo escúchalo. La miré.
¿Tienes miedo de conocerlo o tienes miedo de que él te recuerde demasiado a Héctor? Me quedé helada. No pude responder. Rosa tenía razón. Dentro de mí había un temor tan grande como el amor que todavía le tenía a Héctor. Mirar a Gabriel era como mirar una vida alternativa, un hijo que pudo haber sido mío, una historia que nunca existió. Me senté en una banca cercana. El aire era cálido, pero yo tenía frío. Rosa se sentó a mi lado. Magdalena, no tenemos que hablar con él hoy. Solo era para verlo, para que supieras que es real, para que lo miraras vivir, aunque sea desde lejos. Mañana podemos decidir qué hacer. Yo seguía viendo la ventana del departamento donde había desaparecido Gabriel, y algo dentro de mí comenzó a despertarse. Algo entre miedo, ternura y un dolor antiguo que no sabía que tenía. Rosa puso su mano sobre la mía. Pero antes de ver a Gabriel de frente, hay algo que tenemos que hacer primero. Algo que no podemos ignorar. No entendí. Rosa respiró hondo. Sus ojos tenían una mezcla de tristeza y determinación. Tenemos que ir al hospital. Tenemos que ver a Alejandra. Sentí un latigazo en el pecho. Alejandra. La mujer de la foto. La mujer que huyó. La mujer que escondió un embarazo. La mujer que contactó a Héctor 6 meses antes de morir. La mujer que lo sabía todo. Y supe que ese encuentro iba a abrir heridas que yo no sabía que existían. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Guadalajara, me levanté lentamente de la banca, tomé aire, miré hacia la ventana donde Gabriel vivía su vida sin saber nada, y entendí que el siguiente paso sería aún más difícil: entrar al hospital, mirar a los ojos a Alejandra y escuchar la historia completa. El amanecer en Guadalajara llegó cubierto de una luz tenue, como si el cielo también estuviera inseguro de lo que nos esperaba. No dormí casi nada. Pasé la noche entera pensando en el rostro de Gabriel, en la forma en que sostenía su taza de café, en esos silencios que parecían acompañarlo desde siempre. Pero sobre todo, pasé la noche pensando en ella, en Alejandra, en la mujer que había guardado un secreto tan grande, que había cambiado 3 vidas sin que yo lo supiera. Rosa María y yo salimos temprano del pequeño hotel donde nos quedamos. El aire olía a pan dulce y a gasolina, típico de las mañanas en la ciudad. Caminamos hacia el hospital en silencio. Yo llevaba las manos entrelazadas, tratando de evitar que se vieran los temblores. Rosa caminaba a mi lado con paso firme, aunque sus ojos mostraban una mezcla de rabia y compasión. Llegamos al Hospital Civil de Guadalajara un poco antes de las 9. Las puertas automáticas se abrieron dejando pasar una ráfaga de aire frío que me recorrió la espalda. El pasillo principal estaba lleno de gente, personas esperando turno, enfermeras corriendo, médicos hablando entre ellos. Todo ese movimiento hacía que mi decisión pareciera irreal. Rosa se acercó al escritorio de información. Buenos días. Venimos a ver a la señora Alejandra Córdoba. La recepcionista revisó una lista. Cuarto 127. Tercer piso. Asentimos y nos dirigimos al elevador. Mientras subíamos, sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. ¿Estás lista?, me preguntó Rosa con suavidad. No. Pero voy a hacerlo. El elevador se abrió y caminamos por el pasillo. El número 127 estaba casi al fondo, junto a una ventana donde entraba luz blanca y fría. Me detuve frente a la puerta, respiré hondo. Toqué una vez, suavemente. ¿Sí? Se escuchó una voz débil desde adentro. Entramos. Y ahí estaba ella. Alejandra Córdoba, una mujer de cabello entrecano, piel pálida, ojos cansados. Estaba recostada, conectada a un suero, con una manta ligera cubriéndole las piernas. Su rostro era delgado, pero aún tenía una belleza serena. Cuando nos vio, frunció el ceño, confundida. ¿Quiénes son? Rosa se quedó cerca de la puerta. Yo di un paso adelante. Soy Magdalena Rivas. El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Los ojos de Alejandra se abrieron más, luego temblaron. Se llevó una mano al pecho. Magdalena Rivas. La esposa de Héctor. Asentí lentamente. Ella cerró los ojos unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas acumulándose en sus pestañas. No pensé que vendrías. No pensé que quisieras verme.
Yo sentí un nudo en la garganta. No sabía si quería, Alejandra. Pero aquí estoy. Ella hizo un gesto débil, invitándome a sentarme. Me acerqué a la silla junto a la cama. Rosa permaneció de pie, como guardiana silenciosa. Alejandra respiró hondo. Supongo que ya sabes lo del niño, dijo sin rodeos. Sí. Gabriel. Ella apretó los labios con culpa evidente. Fue mi error. Fue mi miedo. Yo no sabía qué hacer. Mis padres. Ellos no aceptaban a Héctor. No aceptaban nada. Me obligaron a irme. Yo tenía 19 años. Estaba sola, asustada, y no tuve el valor para enfrentar lo que venía. Su voz tembló. Dio un pequeño sorbo de agua. Cuando nació, continuó, lo tuve en un hospital público. Recuerdo perfectamente su llanto. Era fuerte, hermoso, pero yo no podía quedármelo. No tenía dinero, no tenía apoyo, no tenía forma de protegerlo, así que lo dejé en una clínica de adopción y firmé los papeles. Lloré durante días, años, pero nunca tuve el valor de buscarlo. El silencio se volvió espeso. Yo sentí que mi corazón se rompía un poco más con cada palabra. ¿Y Héctor nunca lo supo?, pregunté. No, jamás. No tuve el valor de decírselo. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Él estaba contigo. Tenía una vida, y yo pensé que lo mejor era dejar todo como estaba. Rosa intervino desde la esquina. ¿Y por qué regresaste? ¿Por qué buscaste a mi hermano después de tantos años? Alejandra bajó la mirada. El doctor me dijo que ya no tenía mucho tiempo, y entonces sentí que debía limpiar mi conciencia. No podía irme sin decirle la verdad a Héctor, sin decirle que tenía un hijo, sin darle la oportunidad de conocerlo aunque fuera tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Héctor lloró. Nunca lo había visto llorar así. Me tomó la mano y me dijo que era su culpa por no haber buscado respuestas cuando yo desaparecí, que él también había fallado. Yo tragué saliva. Rosa apretó los puños con fuerza. Alejandra me miró y me dijo que quería enmendar todo, que quería encontrar a Gabriel, que quería dejarle algo, aunque fuera su apellido. Su verdad. Mi voz se quebró cuando hablé. Encontró a Gabriel. Lo encontró. Y me dejó la responsabilidad de decírselo. Alejandra llevó una mano temblorosa a sus labios. Lo sabía. Supe que no viviría lo suficiente para verlo. Pero tenía esperanza de que tú pudieras hacerlo. Sentí un golpe en el pecho. Yo, que jamás imaginé estar metida en una historia así, ahora llevaba encima el último deseo de un hombre muerto y el arrepentimiento de una mujer a punto de irse. Alejandra respiró con dificultad. Magdalena, dile que lo amé desde el día en que lo vi por primera vez. Dile que lo dejé ir porque creí que era lo mejor. Dile que no fue abandono, fue desesperación. Una lágrima cayó por su mejilla. Yo la tomé de la mano. Su piel estaba fría, frágil. Lo haré, lo prometo. Ella sonrió débilmente, una sonrisa triste que parecía despedirse. Gracias por venir, susurró. No esperaba perdón, solo necesitaba que alguien lo supiera. Rosa dio un paso adelante. ¿Hay algo más que debamos saber? Alejandra dudó un momento. Sus ojos se movieron hacia el buró junto a la cama. Ahí, dentro de un pequeño cajón, había un sobre blanco. Tómalo, dijo ella. Rosa abrió el cajón y sacó el sobre. Era delgado, casi vacío. No tenía nombre, no tenía fecha, solo un papel en el interior. Esto debe verlo Gabriel, dijo Alejandra con voz quebrada. Yo ya no puedo entregárselo, pero él tiene derecho a leerlo. Yo miré el sobre como si quemara. ¿Es otra carta?, pregunté. No, es algo diferente, algo que puede cambiar la manera en que verá su historia. Sentí la piel erizarse. Un silencio profundo llenó la habitación. Alejandra cerró los ojos, agotada. Váyanse ahora. Necesito descansar. Pero antes de irse, agradezco que hayan venido. Aunque sea tarde, aunque sea con dolor. Me levanté despacio, besé su frente, salí de la habitación con Rosa detrás de mí. Cuando la puerta se cerró, sentí que las piernas me fallaban. Rosa me sostuvo del brazo. Magdalena, dijo, su voz seria, sea lo que hay en este sobre, tienes que estar preparada.
Yo miré el sobre blanco entre mis manos, y supe que lo que venía después, aunque inevitable, todavía podía romperme en 1000 pedazos. Regresamos al rancho entrada la noche. El camino de vuelta desde Guadalajara fue silencioso. Yo llevaba el sobre blanco apretado entre las manos todo el trayecto, como si soltarlo pudiera borrar lo que Alejandra había dicho. Rosa María manejaba sin prisa, dándome tiempo para ordenar mis pensamientos, aunque sabía que no había forma humana de acomodar algo tan pesado en tan poco tiempo. Cuando entramos al rancho, el aire olía a tierra fría. El jacaranda se movía apenas con el viento. Dejé el sobre la mesa del comedor y me quedé mirándolo como quien mira una amenaza. No sabía qué contenía. No sabía si estaba lista para abrirlo. Rosa se acercó y me puso una mano en el hombro. Magdalena, descansa. Mañana tendrás que hablar con Esteban. Y no te conviene hacerlo sin dormir. Yo asentí, aunque dormir fue imposible. Me acosté en la cama, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Gabriel en la cafetería, el de Alejandra en el hospital, y el de Héctor el día que me dijo que esperaba que yo pudiera perdonarlo. La culpa me apretaba el pecho como un cinturón demasiado ajustado. Al amanecer el teléfono sonó. Era Esteban. Mamá, ya voy en camino. Dijiste que era urgente. Mi estómago se retorció. No había forma suave de contarle a mi hijo que tenía un hermano mayor al que nunca conoció, un hermano que Héctor escondió toda su vida. Colgué y miré por la ventana. El cielo estaba despejado, irónicamente hermoso para un día tan difícil. Esteban llegó 2 horas después. Entró a la casa con el ceño fruncido, preocupado. Tenía el cabello despeinado y todavía llevaba la camisa de trabajo. Venía desde Monterrey y se notaba el cansancio en su rostro. Mamá, ¿qué está pasando? No pude hablar. Solo señalé la mesa. La carta de Héctor estaba ahí, junto al sobre blanco. Rosa María se había quedado en la cocina, respetando el espacio pero atenta por si yo necesitaba apoyo. Esteban tomó la carta. La abrió. Sus ojos comenzaron a moverse línea por línea. Su respiración cambió. Primero se tensó, luego su rostro se puso pálido. Al final, levantó la mirada hacia mí, completamente roto. Mamá, ¿es esto real? Asenté. Héctor. Tenía un hijo. Sí. Un hijo mayor que yo. Sí. Y nunca dijo nada. No. Nunca. Esteban apretó la carta con fuerza. Sus ojos brillaban entre lágrimas y rabia. ¿Y por qué? ¿Por qué te dejó esto a ti? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no nos lo dijo a los dos? No supe qué responder. Yo me hacía las mismas preguntas. Esteban comenzó a caminar por la sala, como si necesitara moverse para no explotar. Pasó las manos por su cabello, respiró hondo, luego golpeó la mesa con la palma. No puedo creerlo. Toda mi vida creí que mi padre era un hombre recto, duro, pero recto. ¿Y ahora resulta que escondió un hijo durante casi 50 años? Me acerqué a él con cautela. Esteban, tu padre cometió errores, pero también. ¿Pero también qué, mamá? No entiendo. ¿Sabía o no sabía que ese niño existía? Sí, pero se enteró tarde, muy tarde. Esteban volvió a leer un párrafo. Se enteró 6 meses antes de morir. ¿Y qué hizo? ¿Intentó conocerlo? ¿Intentó decirme algo? ¿Habló contigo? No, no tuvo tiempo. Estaba enfermo y tenía miedo. Esteban soltó una carcajada amarga. Miedo, claro, miedo a decirle a su familia que tenía otro hijo. Qué conveniente. Sentí una punzada profunda en el pecho. Esteban, por favor, no lo juzgues solo por esto. Yo también estoy dolida. Pero nada. No puedes justificarlo. No después de esto. Las palabras de mi hijo eran como cuchillos. Yo entendía su dolor, su enojo. Era natural. Héctor había sido su héroe, el ejemplo al que siempre aspiró. Descubrir que ese héroe tenía un secreto tan grande debía sentirse como si el mundo se quebrara bajo sus pies. Rosa María entró lentamente, apoyándose en la barra de la cocina. Esteban, dijo con voz firme, sé que estás enojado. Yo también lo estoy, pero quiero que recuerdes algo. Tu padre era humano, y los humanos se equivocan, a veces de manera imperdonable, pero nunca dejó de amarte, eso te lo garantizo. Esteban la miró, respirando agitado. Tía, no sé qué pensar, no sé qué sentir.
Toda mi vida fue una mentira. No fue una mentira, dijo Rosa. Fue una verdad incompleta. Esteban se dejó caer en la silla. ¿Dónde está él?, preguntó después de calmarse un poco. ¿Quién?, pregunté. Ese hombre. Gabriel, ¿qué se supone que diga? ¿Mi hermano? Miré a mi hijo con suavidad. Sí, tu hermano. Esteban se cubrió el rostro con ambas manos. Permaneció así un largo momento. ¿Ya lo conociste? No, solo lo vi. Desde lejos. ¿Y cómo es? Suspiré. Una mezcla imposible de Héctor y algo completamente suyo. Rosa intervino. Es tranquilo, callado, parece bueno. Y está solo. Esteban frunció el ceño. Solo. Sí. Mucho. Mi hijo cerró los ojos, como si eso lo golpeara más fuerte que todo lo demás. Después de un rato habló. Quiero verlo. Mi corazón se tensó. Esteban, no tienes que hacerlo hoy. Sí, sí tengo. Quiero mirarlo. Quiero ver quién es. Quiero entender qué fue lo que pasó. Quiero saber por qué mi padre no tuvo el valor de hacerlo él mismo. Yo respiré hondo. Sabía que aquel momento llegaría. Sabía que tarde o temprano Esteban necesitaría enfrentarse a esa realidad, pero temía que lo hiciera desde el enojo, no desde la calma. Antes de que contestara, él vio el sobre blanco sobre la mesa. ¿Y eso? Rosa respondió. Es algo que Alejandra nos dio. Dijo que debía verlo Gabriel. Que era importante. Esteban lo tomó, lo giró entre sus manos. ¿Lo abrieron? Negué con la cabeza. No. Dijo que debía leerlo él primero. Mi hijo apretó el sobre. Entonces será para él, no para nosotros. Yo asentí. Era lo correcto, aunque una parte de mí moría de curiosidad. Esteban respiró profundamente y me miró. Mamá, quiero pedirte algo. No quiero que vayas sola a conocerlo. Y tampoco quiero hacerlo sin ti. Quiero que vayamos juntos. Los tres. Tú, yo y la verdad. Las lágrimas me quemaron los ojos. Claro que sí. Rosa sonrió apenas. Entonces mañana volvemos a Guadalajara. Pero antes de que pudiera contestar, escuchamos un ruido afuera. Era el sonido de un motor desconocido, deteniéndose frente a la casa. Esteban se levantó de golpe. ¿Quién es a esta hora? Rosa se asomó por la ventana. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Es el licenciado Benítez. El corazón me dio un vuelco. ¿El abogado de Héctor? Sí. Y viene solo. Esteban frunció el ceño. ¿A qué viene ahora? Rosa me miró con gravedad. Magdalena, prepárate. Si él vino sin avisar, es porque algo más está por salir a la luz. Mi respiración se cortó, y supe que la verdad de Héctor todavía tenía más capas escondidas. El licenciado Benítez entró a la casa con paso firme, aunque su rostro mostraba cierto cansancio. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho mientras nos miraba uno por uno. Esteban seguía de pie, tenso, como si quisiera leer sus intenciones antes de que hablara. Rosa María cruzó los brazos con desconfianza. Yo respiré hondo, sintiendo que me preparaba para otro golpe. Buenas tardes, dijo Benítez con una voz grave. Lamento venir sin avisar, pero es necesario. Esteban dio un paso al frente. ¿Para qué vino? ¿No dejó ya todo claro con la carta de mi padre? Benítez suspiró. Ojalá fuera así. Pero hay más, mucho más. Nos pidió que nos sentáramos. Lo hicimos, aunque todos manteníamos la espalda recta, listos para cualquier verdad que pudiera romper la calma aparente del momento. Hay documentos que su padre actualizó días antes de fallecer, comenzó. No era solo la carta, ni solo las instrucciones sobre el granero. Su padre tomó decisiones importantes respecto al futuro del rancho y del patrimonio familiar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué decisiones? Benítez abrió una carpeta gruesa que traía en la mano. Sacó varios papeles y los colocó sobre la mesa. Héctor decidió modificar su testamento. Esteban frunció el ceño. ¿Modificarlo cómo? Benítez mostró la primera página. Aquí está la distribución que él pidió. Señora Magdalena,
Usted quedará con 30% de los bienes. Esteban, usted también recibirá 30%. Y el 40% restante. Se detuvo unos segundos, como dando tiempo para que entendiéramos lo que iba a decir. Es para Gabriel Córdoba Rivas. El silencio que cayó después fue tan espeso que parecía que las paredes lo absorbían. Esteban se levantó de golpe. ¿40%? ¿40? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué más que nosotros? Benítez lo miró con seriedad. Porque su padre sintió que tenía una deuda moral con él. Una deuda que nunca pudo pagar en vida. Rosa soltó un bufido amargo. Pues claro que la tenía. Era lo menos que podía hacer. Esteban comenzó a caminar por la sala como un león acorralado. Esto es una locura, mamá, dijo con la voz tensa. No puede estar bien, no puede ser justo. Yo me levanté y tomé su brazo suavemente. Esteban, no es cuestión de justicia. Es cuestión de una verdad que tu padre descubrió tarde. Demasiado tarde. Mi hijo apretó la mandíbula. ¿Y piensas aceptar esto así nada más? No tuve tiempo de responder, porque Benítez continuó. Hay algo más. Algo que quizá explique por qué su padre tomó estas decisiones tan contundentes. Esteban se volvió hacia él. ¿Qué más podría haber? Ya nos dijo que mi padre tenía un hijo perdido. Ya nos dijo que cambió el testamento. ¿Qué falta? Benítez cerró la carpeta despacio. Su expresión cambió. Ya no era el abogado duro y estricto de siempre. Había compasión en su mirada. Héctor no solo quería reconocer a Gabriel, también quería asegurarse de que él no estuviera solo. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿A qué se refiere? Benítez me miró directamente. Señora Magdalena, su esposo pidió que usted fuera quien contactara a Gabriel, que usted le diera la noticia. Él confiaba en que usted sería la única persona capaz de recibirlo sin juicios, sin enojo, sin culpa. Mi respiración tembló. Esteban, en cambio, parecía más confundido que antes. ¿Y yo? ¿Qué esperaba de mí? Benítez sostuvo su mirada. Esperaba que usted lo viera como hermano, no como amenaza. Esteban apretó los labios y dio media vuelta. Caminó hacia la ventana. Su espalda se veía rígida, tensa. Rosa se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Sobrino, dijo con suavidad, ya sé que esto duele, pero lo que decidimos ahora va a marcar lo que seremos como familia. Y te lo digo yo, que soy tan Montiel como tú. La sangre no es lo que hace una familia, es lo que hacemos cuando la verdad llega. Esteban respiró hondo. No lloró, pero sus ojos estaban rojos. Benítez carraspeó. Aún hay algo más que deben saber antes de ir a ver a Gabriel. Nos giramos hacia él al mismo tiempo. ¿Qué más puede haber? Pregunté con voz baja. Benítez sacó un sobre sellado. Esto es una carta que Héctor me pidió entregarles solo cuando supiera que habían hablado con Alejandra. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Una carta más? Sí, una carta escrita por él a Gabriel. Esteban dio un paso adelante. ¿Y por qué no dársela directamente a él? Benítez bajó la mirada. Porque su padre dijo que no sabía si tendría el valor, y que quizás tampoco Gabriel lo tendría. Dijo que había heridas que solo podían abrirse de la mano de alguien que no estuviera marcado por el pasado. Sentí un nudo profundo en la garganta. Miré el sobre como si fuera una llave hacia una vida distinta, una vida que pudo haber sido. Benítez colocó el sobre frente a mí. Usted decide cuándo dárselo. Lo tomé con manos temblorosas. Esteban volvió a sentarse. Su voz sonó cansada. Entonces ya está decidido. Mañana iremos a Guadalajara. Mañana hablaremos con Gabriel. Y tú, mamá, tú serás quien le entregue esa carta. Me quedé en silencio. Rosa asintió con firmeza. Seremos tres, juntos como debe ser. Benítez guardó sus papeles. Se puso de pie. Antes de irme, quiero dejarles una recomendación. Cuando conozcan a Gabriel, no esperen una reacción específica. No esperen que esté feliz, ni triste, ni agradecido. La verdad no siempre cae como uno quiere. Sean pacientes, asentimos. El licenciado se despidió y se marchó. El sonido del motor alejándose se perdió entre los árboles.
Rosa me miró. Magdalena, ¿puedes hacerlo? No sabía qué responder. Tenía miedo, tenía dudas, tenía 100 preguntas. Pero también tenía una certeza profunda. Si no lo hago yo, nadie más podrá hacerlo. Esteban me abrazó por primera vez desde que llegó. Mamá, pase lo que pase, vamos a estar juntos. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Apreté el sobre que contenía la carta de Héctor para Gabriel. Rosa apagó las luces del pasillo. La casa quedó en silencio absoluto. Y en medio de ese silencio, hubo un pensamiento que me atravesó como un rayo. Si esta carta dice lo que creo que dice, la vida de Gabriel nunca volverá a ser igual. Cerré los ojos, y supe que el día siguiente sería el más difícil de mi vida. La mañana en que regresamos a Guadalajara para ver a Gabriel amaneció tan clara que casi dolía. El cielo azul, el viento fresco, los pájaros cantando como si ignoraran que ese día podía cambiar la vida de todos nosotros. Yo llevaba la carta de Héctor guardada dentro de mi bolso, pero sentía su peso como si fuera de plomo. Esteban estaba callado, pero no distante. Rosa María rezaba en voz baja mientras avanzábamos por la carretera. Ninguno lo decía, pero todos compartíamos el mismo miedo. Al llegar a la ciudad, el tráfico nos obligó a detenernos varias veces. En cada alto, yo sentía cómo mi corazón golpeaba con más fuerza. A las 10 de la mañana exactas estacionamos frente al edificio donde vivía Gabriel. Yo bajé del coche primero. Mis piernas temblaban, pero avancé. Rosa y Esteban me siguieron de cerca. Subimos por las escaleras hasta el segundo piso. Frente a la puerta 206 me quedé inmóvil. No sabía cómo tocar, no sabía cómo respirar, no sabía cómo decir las palabras que estaban a punto de romper 47 años de silencio. Esteban se acercó y puso una mano en mi espalda. Mamá, estoy aquí. No tienes que hacerlo sola. Asentí. Respiré hondo. Toqué la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió. Gabriel estaba ahí, con su camisa de cuadros, sus lentes delgados y ese rostro tranquilo que ahora me parecía incluso más parecido al de Héctor. Cuando nos vio, frunció ligeramente el ceño. No de enojo, sino de confusión. Sí, ¿en qué puedo ayudarles? Yo sentí que el mundo se me iba encima. Pero hablé. Gabriel, mi nombre es Magdalena Rivas. Él parpadeó lentamente. Se apoyó en el marco de la puerta. La señora Rivas, la del investigador, la esposa de Héctor asentí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Gabriel apretó los labios. Respiró hondo. Abrió la puerta por completo. Pasen. Entramos a su departamento. Era sencillo, ordenado, lleno de libros apilados en repisas y sobre una mesa pequeña. El olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Él nos invitó a sentarnos. Yo me quedé de pie. Gabriel me miró con prudencia. ¿Está todo bien? No, nada está bien, pero ya es hora de decir la verdad. Rosa dio un paso al frente. Gabriel, sabemos que esto será difícil, pero tu madre, Alejandra, nos pidió que te buscáramos. El rostro de Gabriel se tensó de inmediato. Mi madre. ¿La conoce? Fui yo quien respondió. La vimos. Hablamos con ella. Gabriel se llevó una mano al rostro. Sus dedos temblaban. Está viva, sí, pero está muy enferma. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Sentí un nudo en la garganta. Gabriel se sentó lentamente. ¿Por qué los habría enviado? ¿Qué quiere ella ahora después de tantos años? Yo respiré hondo. Gabriel, ella te ama. Te amó desde que naciste. Pero tuvo miedo. Y ese miedo la alejó de todos, también de Héctor. Él levantó la vista bruscamente. Héctor, ¿qué tiene que ver Héctor en todo esto? Rosa tomó aire. Gabriel, Héctor era tu padre. El silencio que siguió fue tan inmenso que casi podía escucharse. Gabriel no respiró, no parpadeó, no se movió, solo dejó que sus ojos se agrandaran como si una verdad imposible lo golpeara desde dentro. Mi padre no. No. Eso no puede ser. Yo fui adoptado. Mi familia nunca me ocultó eso, pero tampoco sabían nada de ese hombre. Yo abrí mi bolso y saqué la carta de Héctor. Tu padre quería que esto lo leyeras tú, nadie más. Gabriel tomó el sobre con ambas manos.
Lo miró unos segundos, luego lo abrió con delicadeza. Sus ojos comenzaron a moverse por las líneas. Su respiración cambió, primero rápida, luego profunda. Después, un leve sollozo escapó de su garganta. Dejó caer la carta sobre la mesa y apoyó su frente en sus manos. ¿Por qué? Dijo con voz quebrada. ¿Por qué me buscó tan tarde? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no me tocó la puerta él? Mis lágrimas empezaron a caer. Porque tenía miedo, Gabriel, porque creyó no tener derecho a aparecer en tu vida cuando tú ya eras un hombre hecho y derecho, porque sabía que había fallado. ¿Y por qué? Ya no tenía tiempo. Gabriel se levantó y caminó por la sala, completamente roto. Se detuvo frente a la ventana. Toda mi vida pensé que algo faltaba, que algo no estaba completo, que había un silencio que no sabía de dónde venía. Y ahora entiendo por qué. Esteban dio un paso hacia él. Gabriel. Él se giró. Tú eres. Esteban. Soy tu hermano. Gabriel se quedó sin palabras. Se miraron unos segundos. Fue un silencio distinto. No doloroso, no incómodo, sino un silencio que unía en lugar de separar. Rosa se acercó con suavidad. Tu padre no fue perfecto. Pero quería que ustedes se conocieran, que supieran que no estaban solos. Gabriel apretó los labios. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de una esperanza tímida. ¿Y ahora qué se supone que haga con todo esto? No respondimos. No había una respuesta correcta. Entonces Gabriel tomó aire. Quiero ver a Alejandra. Asentí. Esperaba que dijera eso. Esa tarde volvimos al hospital. Gabriel entró solo a la habitación. Nosotros nos quedamos afuera. A través de la puerta entreabierta, escuché un sollozo. Luego otro. Después, silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Cuando Gabriel salió, su rostro estaba mojado de lágrimas, pero tenía una calma nueva. Una calma que solo llega cuando alguien encuentra una pieza perdida de su historia. Regresamos al rancho días después. Fue Gabriel quien pidió ver el jacaranda donde estaba enterrado Héctor. Caminó despacio, con respeto. Se quedó ahí de pie varios minutos, sin hablar. Luego murmuró. Ojalá hubiera podido conocerlo, aunque fuera un solo día. Yo puse una mano sobre su hombro. Te conoció, al menos un poco, en tus ojos, en tus gestos, en tu historia, y ahora tú lo conoces a él. Gabriel sonrió débilmente. Camila y Renata llegaron corriendo. Rodearon a Gabriel con curiosidad infantil. Él se inclinó hacia ellas. Soy Gabriel. Mucho gusto. Las niñas rieron. Rosa lo abrazó sin avisar. Esteban lo miró con una mezcla de cariño y nostalgia. Y yo. Yo miré a mi familia. La familia que nunca imaginé que tendría. La familia que nació de un secreto y terminó construyendo algo más fuerte que el silencio. Esa noche, bajo el jacaranda, conté esta historia. Para quienes escuchan. Para quienes han amado, perdido y vuelto a empezar. Porque esta historia no trata solo de secretos. Trata de perdón. Trata de entender que nadie llega perfecto a esta vida. Que todos cometemos errores que dejan cicatrices. Pero también trata de segundas oportunidades. De reconstruir. De elegir el amor por encima del miedo. Si alguna vez esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un like y a suscribirte para seguir escuchando relatos que, como este, nos recuerdan que incluso en el dolor pueden hacer algo hermoso. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por no soltar mi mano. Hoy sé que incluso los secretos más oscuros pueden traer luz si tenemos el valor de enfrentarlos. Y mientras el viento movía las flores moradas sobre nuestra cabeza, supe que, por primera vez en mucho tiempo, Héctor descansaba en paz.